Premio Príncipe de Asturias de las Letras. El jurado se lo ha otorgado al escritor albanés Ismail Kadaré, ensayista, novelista y poeta, aunque esta faceta no nos ha llegado a nuestro país. Aquí sí que podemos leer una veintena de sus obras, como Frías Flores de Marzo o la más reciente, Cuestión de locura. Víctor García de la Concha, miembro del jurado, ha destacado del escritor su capacidad de narrar con un lenguaje cotidiano pero lleno de lirismo la tragedia de su tierra, campo de continuas batallas. Ismail Kadaré es desde hoy Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es el primer albanés que desde hoy se suma a la larga lista de anteriores premiados. La lista que inauguró José Hierro en 1981 y en la que desde 1998, cuando lo recibió Francisco Ayala, no han entrado más españoles. En realidad no es importante porque el premio está abierto a todos los escritores del mundo y, como decía ayer Juan Goytisolo, no hay que ponerle nacionalidades a la literatura. Pero volvamos a Ismail Kadaré. Desde su casa en Tirana ya ha dicho que este es un premio de gran valor que alegraría a cualquier escritor del mundo. Ahora Alfredo Laín les va a contar quién es este escritor, eterno candidato al premio Nobel. Para Ismail Kadaré, el oficio de escribir no entiende ni de jubilaciones ni de abandonos. La obra de un escritor, si es una obra normal, está obligada a ser una obra noble. Debe ser un mensaje que continúa. Y este rincón del mundo necesita una nueva cultura. Una nueva cultura política, artística y de todo tipo. El destinatario de su mensaje constante, ese rincón necesitado de nuevos vientos, es Albania, país donde Kadaré nace en 1936 en una de sus regiones meridionales, Girokastra, un lugar donde presencia el auge de los totalitarismos del siglo XX desde la habitación de una gran casa que no se corresponde con el humilde origen de su familia. Allí, durante la Segunda Guerra Mundial, con apenas 5 años, el niño Kadaré, apoyado en el alféizar de su ventana, presencia cómo el aeródromo cercano bien era tomado por los nazis, bien por los aliados. Todo termina en 1944 cuando Enver Hoxha instaura la dictadura comunista en la que el escritor sobrevive 46 años. Sería terrible porque cuando yo era joven pensaba que no existía otro mundo, que ese era el mundo real. Porque todo el mundo pensaba así y yo decía, pues no hay otro mundo. Y este totalitarismo es realmente la dimensión del infierno. Pese a la resistencia de Ismail Kadaré al dogma comunista, el régimen más o menos le respeta por la popularidad del escritor, sobre todo en Francia, y a raíz de su primera novela, El general del ejército muerto, escrita durante sus años de estudiante en la Unión Soviética. No obstante, en algún momento sufrirá reclusión forzosa en áreas rurales y varias de sus obras serán prohibidas en Albania. Más tarde llegan El largo invierno, El concierto o El palacio de los sueños, obras que muchos coinciden en definir como transposiciones de los grandes temas de la literatura clásica a la peculiaridad balcánica. Esquilo, al que le dedicó un ensayo publicado en España por Siruela, Homero o Shakespeare son los nombres citados por el autor cuando se le pregunta por sus preferencias, entre las que también incluye a Cervantes. Me interesa mucho esa parte de la cultura española que se levanta sobre la prosa diaria del mundo, desde el espíritu aventurero cultural, comenzando por los clásicos, hasta un cineasta como Luis Buñuel. Una unidad con la cual se ha enriquecido toda la humanidad. Muchos quisieron verle como presidente de una ansiada democracia albanesa a principios de los 90. Su exilio en París por esas mismas fechas dicen que estuvo motivado por su renuncia a la vicepresidencia del Frente Democrático de Albania frente a la nula posibilidad de desarrollar una oposición política y apoyó la intervención militar de Occidente en el último gran conflicto bélico yugoslavo. Todo esto le acarreó a Kadaré el San Benito de escritor político que él rechaza, argumentando que Goethe, Balzac o Tolstoy hablaron tanto o más que él de sus propios países, que la literatura está mucho más allá de la política y que la suya tiene algo de realismo mágico, género que, opina Kadaré, no inventaron los escritores latinoamericanos, sino que puede hallarse en los orígenes más remotos de la ficción. Ramón Sánchez Lizarralde, traductor principal de la obra del albanés en España, resume sus razones para leer la obra de Kadaré. Bueno, primero porque tiene páginas bellísimas, segundo porque nos aporta lucidez a la hora de considerar el mundo en el que vivimos, porque su mundo es nuestro mundo, estamos en el mismo, y porque se pasa muy bien, se pasa estupendamente leyéndolo.
En 2005, Ismail Kadaré fue el primer ganador del Man Booker International. El último libro publicado en español, la recopilación de cuentos Cuestión de locura, fue publicado por Alianza Editorial. Mario Muchnik fue traductor ocasional de Kadaré. Es un enorme narrador, un gigantesco narrador, en el sentido de que tiene aquello que decía Bruce Chatwin, tiene algo que contar, tiene ganas de contarlo y sabe contarlo. Son las tres condiciones sine qua non, digamos, de el gran narrador. Juancho Armas Marcelo ha sido miembro del jurado de este Premio de las Letras. Buenas tardes, Juancho. Muy buenas tardes. De ahí regreso ahora mismo. Voy en un taxi camino de casa ya en Madrid, sí. A ver si la cobertura y el taxi nos permiten charlar un ratito. Esto es. Juancho, ¿por qué se merece Ismail Kadaré este premio? Bueno, Kadaré es una figura universal que puede que entre ciertos críticos y yo mismo tengamos dudas con respecto a un libro, con respecto a su regularidad en la totalidad de su obra, pero no cabe duda que es una personalidad intelectual y literaria de primera magnitud. Además, ha podido naturalmente trascender, yo creo que a través de París, ha podido trascender su pequeño país albano, y es una de las voces europeas y europeístas, digamos que a pesar de estar en un pequeño país, pues este es un señor, un escritor de una envergadura indiscutible, sobre el que algunos pues no estamos muy de acuerdo. Tenga en cuenta que aquí en el jurado del Príncipe de Asturias hay gente que sabe mucho, pero además de los candidatos eran muy buenos candidatos. Yo tenía dos candidatos que eran Banville, John Banville y Jan McEwan, y bueno, la defensa que hicieron hizo posible este premio, que también honra al Premio Príncipe de Asturias de las Letras, desde luego. Bueno, por un momento hemos creído que se cortaba la comunicación, pero parece que podemos continuarla. Precisamente creo que lo has mencionado. Juancho, ¿conoceríamos a Ismail Kadaré hoy en todo el mundo si no hubiera salido de Albania, si su primera novela, El general del ejército muerto, no hubiera sido publicada en Francia? Seguramente no. Yo creo que además es un hombre que se ha hecho en París, y cuya literatura se ha hecho en París con naturalmente profundidad en su propia tierra y en su propia historia. Hay que tener en cuenta que es un escritor balcánico con todo lo que ha tenido, y eso también es Europa, con todo lo que ha tenido de discusión y terrible repercusión para el pueblo albanés y para todos los pueblos de los Balcanes. Pero yo estoy seguro que estos escritores no serían conocidos, ni reconocidos, ni leídos con tanta envergadura y tanta universalidad si no hubieran vivido en alguna de las grandes capitales editoriales y culturales del mundo, como es en el caso de Kadaré con París. Más o menos lo venías diciendo al principio. No todos los miembros del jurado seguramente han estado tan dispuestos a votar por Kadaré. Por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó ha dicho que este era un fallo, que era una extravagancia, y ha reconocido que no conocía a Kadaré, que no le había leído. ¿Tú qué libro le recomendarías a Sánchez Dragó? No, yo le recomendaría el del general, sin duda, y le recomendaría los cuentos, y le recomendaría las críticas, le recomendaría ciertos poemas. No es un problema de lectura o no lectura. Kadaré es indiscutible como escritor universal. Otra discusión tiene el que a uno le guste más o menos tal o cual escritor. Y en mi caso tampoco Kadaré era para mí uno de los favoritos, ¿eh? No era uno de los favoritos, desde luego. Ahora, claro, hombre, es que por ejemplo, una de las, que además eso es un secreto del jurado, una de las cosas que hablé yo con el jurado en la discusión, dije, bueno, pues para elegir a Kadaré a mí me interesaría más Jorge Semprún, que también forma parte del siglo y forma parte de nosotros mismos, ya ha escrito en francés. No, lo que pasa es que yo no puedo dudar de la categoría de Kadaré, si no estaré de acuerdo como miembro del jurado en darle un premio a Kadaré o a otro cualquiera, no siempre se gana. El año pasado tampoco gané cuando votaron a Margaret Atwood, pero lo que sí está claro es que queda a salvo siempre con este jurado el premio Príncipe de Asturias, con el que por supuesto no todo el mundo puede estar de acuerdo. El finalista de este premio fue Nottebohm, como todos los periódicos han recogido. Bueno, a mí tampoco me gusta Nottebohm tanto como
como me podía gustar el tercer finalista que fue Tabucchi. Me gusta mucho más Tabucchi que estos dos escritores. ¿Eso significa que estos dos escritores no son grandes escritores? No, señor. Son exactamente igual de grandes. Pasa que los problemas, los gustos de los jurados, los gustos de los lectores, pues son unos o son otros. Ahí está el debate, que no se crean que cuando muchas veces me dicen a mí, que llevo 10 años ya en este jurado, me han comentado, bueno, pero eso tú llegas ahí y ya está hecho. No solo no está hecho, sino que de una votación a otra cambian las posibilidades y te quedas muy sorprendido de lo que a veces se verifica en las votaciones. Es que a veces un jurado, un premio puede ser tan justo como injusto, precisamente por lo que estás diciendo. Claro, es que para mí, por ejemplo, yo no tengo en absoluto duda del que el premio está bien dado. Ahora, desde mi punto de vista de lector y de escritor, yo hubiera dado el premio a Ian McEwan. Seguramente Fernando Sánchez Dragó también, no me alejo mucho de él. Pero esto no quiere decir, es decir, yo sé que hubo 13 votos a favor de Cadaré, y siempre los hubo desde el principio. De los 20, 16 votaron a Cadaré hasta casi el final. De manera que fuimos una minoría los que no nos inclinamos por Cadaré, no por la razón de no gustarnos Cadaré o de ser, como dice Fernando Sánchez Dragó, una extravagancia, sino porque creo que había candidatos que eran, desde mi punto de vista y de mi gusto literario, muy superiores. Pues Juancho Armas Marcelo ha sido, como él dice, desde hace 10 años miembro del jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En esta ocasión también lo ha sido. Te agradecemos mucho que desde ese taxi, desde ese teléfono móvil nos hayas atendido. Pero así en la radio en directo, y me encanta haber estado con ustedes. Pues para cuando quieras, Juancho. Muchísimas gracias. Un abrazo. Dios, un abrazo. Y apuntar también que antes de cerrar el capítulo de Cadaré, que el sello editorial Alianza publicará en otoño, el próximo otoño, la novela El accidente de Ismael Cadaré. Es pues su próximo libro, y ahí él, en este nuevo libro, va a intentar responder a aquella pregunta de si el amor existe o es una ilusión. Todo aquello en el marco, además, de fondo de los conflictos sangrientos de los Balcanes.